Si hay un poco familiarizado con el anime recibe un vistazo superficial, seguramente le queden grabadas las exageradas expresiones, los dramas más grandes que la vida misma y el vuelo de imaginación para crear mundos fuera de lo común. Sin embargo, aquellos que se meten más a fondo saben que eso no es todo lo que este formato tiene para ofrecer. Hay obras magistrales que exploran la cotidianidad y el drama humano a fondo. Esto es Brain Dead Writer y hoy hablaremos de una de estas joyas ocultas, la película Liz and the Blue Bird. Liz and the Blue Bird es una película de Kyoto Animation, un estudio de animación que lamentablemente suele ser malinterpretado como el estudio de anime sobre chicas cute, pasando por alto las increíbles obras que han producido. La directora de este film, Naoko Yamada, precisamente es responsable de muchas de ellas. Tras haber dirigido ya varias series y largometrajes, Yamada dejó de ser un talento emergente para establecerse como una de las mentes más hábiles a la hora de dirigir animación. Talentosa no solo por su creación de personajes, sino por estar constantemente experimentando. Si vemos su historial, veremos claramente su evolución, empezando con Keion, pasando por Tamako Market y más recientemente el aclamado film Koe no Katachi. Sostener historias pequeñas con un gran desarrollo de personajes y narración magistral es algo que no le resulta difícil a Naoko Yamada, pero incluso en esta oportunidad, en comparación a sus obras previas, creo que alcanzó un nuevo nivel. En esta película seguimos a Misore y Nozomi, dos personajes que en el anime de Hibiki Euphonium eran secundarios y aquí toman el protagonismo. Ellas dos son buenas amigas. Misore es muy callada y toda su vida gira en torno a Nozomi, que es mucho más sociable. El film explora la naturaleza de su relación y el destino que les espera al abandonar la secundaria. Todo esto se balancea mientras su club de orquesta se prepara para una competencia nacional. Pero la obra aumenta un poco su complejidad al introducir un relato dentro del mismo relato. Una de las piezas musicales que tocará la orquesta está basada en un cuento titulado precisamente Liz and the Blue Bird, que relata cómo Liz, una joven solitaria, un día cruza caminos con una chica de pelo azul que se queda viviendo con ella. Como supondrán, la chica en cuestión se trata de un pájaro azul y cuando Liz lo descubre, debe tomar la difícil decisión de dejarla ir a pesar de amarla tanto. Este relato, que irrumpe ocasionalmente en la raridad de nuestros personajes, es una clara metáfora de lo que a ambas les está sucediendo, pero no se trata de un mero espejo, sino que su interpretación puede ser mucho más compleja que eso y hacia el final de la película vemos el porqué. En el papel la historia es muy sencilla y claro, tranquilamente se presta para un melodrama adolescente donde los personajes gritan sus emociones de manera obvia y donde la sutileza es completamente dejada de lado. Pero estamos hablando de Kyoto Animation y de Naoko Yamada. Obviamente el trabajo va a presentar una forma mucho más sutil. Después de todo es algo que vengo destacando porque es un trabajo que Hibiki Euphonium viene haciendo de manera magistral en sus dos temporadas, dándonos un drama muy sutil donde los personajes, como en esta película, se sienten con vida. John Lasseter una vez dijo, hablando sobre el trabajo de Hayao Miyazaki, que una de las cosas más difíciles de hacer en animación es que parezca que los personajes están pensando. Después de todo, acá no tenemos actores prestando el cuerpo para tensionar los músculos y dejar que la audiencia entienda lo que están sintiendo sin necesidad de palabras. Cada movimiento y gesto de los personajes nos dice algo sobre lo que sienten. El encuadre mismo nos obliga a prestar atención a cómo se mueven las manos, hacia dónde va la mirada, hasta incluso cómo se mueven los pies. En esta obra, donde hay muy poco diálogo, resulta elemental prestar atención a cada detalle para saber lo que está sucediendo en la cabeza de estas chicas.
Desde el inicio, por ejemplo, no solo tenemos un sensacional uso de la música, sino que además con unos segundos y casi sin diálogos, sabemos quiénes son estos personajes y cuál es su relación, con tan solo comparar sus movimientos. Ciertamente esto no es nuevo, Miyazaki ya lo hizo en Mi vecino Totoro con la llegada de las hermanas a su nueva casa, es decir, la mejor manera para saber las diferencias entre personajes es mostrar haciéndolos la misma acción. Aquí vemos esta técnica de una manera mucho más sutil y pequeña, pero igualmente efectiva. Naoko Yamada tiene 34 años. Es un caso de una directora muy joven, más cuando tenemos en cuenta los estándares de una industria sobrepoblada por hombres y donde es difícil que una mujer alcance tan rápido un puesto de influencia en su estudio. Y más allá de que claramente se trata de un esfuerzo colectivo, creo que el mérito recae enteramente en la fuerte visión que Yamada tiene para contar una historia. La dirección brilla en este film con una cámara que siempre nos está significando algo, sin movimientos azarosos. La simpleza de la historia no evita que durante 90 minutos nos quedemos enganchados y fascinados por un relato que tiene básicamente una sola locación y tan solo dos personajes. Obviamente hay elementos para evitar que todo se vuelva un pastiche aburrido. Tenemos la historia de Liz para aportar diversidad visual y para poder ponernos de manera más evidente las emociones que los personajes sienten. Tenemos también algunos personajes secundarios y mini historias paralelas que nos ayudan no solo a mantenernos entretenidos, sino también como punto de contraste con nuestras protagonistas. Pero el eje central nunca se desvía. Difícilmente veamos otra película similar y no estoy tratando de quitarle mérito a Makoto Shinkai o Mamoru Hosoda, otros grandes directores de la actualidad que si bien cuentan historias personales suelen tener un marco mucho más épico y bombástico. Simplemente deseo remarcar que decisiones como las de Yamada no suelen ser tomadas en la industria actualmente e historias de crecimiento y de amor como esta pocas veces suelen ser relatadas. Esto se debe a que Yamada constantemente se está poniendo a prueba. De hecho, en una entrevista sobre la película declaró: "Quería desafiarme a mí misma haciendo un trabajo estructurado solamente en dos personajes juntos. Además, quería intentar y poner toda mi energía en cosas como el parpadeo de sus ojos o los movimientos de su respiración". Yamada encontró las posibilidades que el formato cinematográfico le entregaba. Adaptar esta historia en televisión sería una ardua tarea, principalmente porque en la televisión no hay tiempo para explayar tanto estos momentos con los que podría parecer que nada sucede. Tampoco hay costos como para animarlos. Si quieren ver un claro ejemplo, comparen las escenas de confrontación entre estos dos personajes en el anime con esta película y la diferencia será notoria. Una más cargada de diálogo y con lágrimas intensas y expresiones mucho más marcadas, la otra más sutil y que te deja con un nudo en la garganta aún más intenso. A la dirección también se le suma como el diseño de personajes, que se ven más maduros que en el anime, ayudan a transmitir todas estas emociones. No recuerdo las indicaciones exactas que le di a Futoshi Nishiya, pero sí sé que hablamos de tratar de no fallar para capturar cada mechón de pelo y pestaña. Este esfuerzo nos deja con una obra de un mérito técnico impecable. También nos da como resultado un film narrado de manera ejemplar. Destacar la animación, el juego de la luz, la bellísima animación que intenta emular la acuarela resulta ya casi evidente, así como también la música que juega un rol esencial, sobre todo en un clímax que te empuja a las lágrimas sin usar ni siquiera una palabra. Pero nada de esto importaría si desde las bases de la narración la historia no te capturara completamente, con un relato de crecimiento de dos personajes que tienen que llegar a buen término con el desenlace un tanto agridulce que les espera. Resultaría muy fácil someter la moraleja de esta historia a una frase común, pero que aún así resulta difícil de entender. Sin embargo, eso no haría honor a una película que aspira a más, un relato sumamente creíble y empatizable, que nos muestra un drama humano real. Sin lugar a dudas estamos ante una película como pocas, que me recuerdan por qué amo la animación y por qué Kyoto Animation sigue siendo uno de los mejores estudios de la actualidad, y Naoko Yamada es un nombre que merece mucho más reconocimiento. Pero como siempre digo, esto no es nada más que mi opinión. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Pudieron ver Liz and the Bluebird? ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo. No se olviden tampoco suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todos los videos que llegan semana a semana al canal. También tienen ahí en pantalla las redes sociales para que me puedan seguir. Esto fue Brain Dead Writer, mi nombre es Pablo y nos vemos la semana que viene.